Las lesiones deportivas son lesiones que ocurren durante la práctica de una actividad deportiva, ya sea de tipo profesional o de tipo amateur. Pueden afectar a diferentes zonas del cuerpo. Hablamos de músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, huesos. Estas lesiones deportivas están clasificadas en agudas y crónicas. Las lesiones agudas se dan de forma súbita o accidental, como las fracturas o los esguinces, y los síntomas de estas lesiones agudas, los más característicos son dolor repentino, inflamación y dificultad para mover esa zona. Por el otro lado, las lesiones crónicas tienen un desarrollo más lento, ya que se generan por la repetición de un mismo movimiento durante un periodo de tiempo largo, como es el caso, por ejemplo, de la tendinitis. Las lesiones crónicas también provocan inflamación y suelen causar dolor incluso cuando se está en reposo la zona afectada. Las lesiones deportivas están clasificadas en 4 categorías. La primera categoría, sobrecarga. La segunda categoría, los traumas directos. La tercera categoría, fracturas y luxaciones. Y la cuarta categoría, esguinces y roturas fibrilares. Las causas más habituales que pueden generar lesiones deportivas son las siguientes: falta de entrenamiento o de forma física, sobreentrenamiento, programas de entrenamiento no adecuados, ritmos incorrectos o prácticas de calentamiento no adecuada, fatiga muscular, descanso no adecuado o falta de reposo, equipamiento inadecuado, no atender a lo que nos dice el cuerpo, condiciones climáticas y ambientales y la alimentación incorrecta son algunas de las causas más habituales que pueden producir lesiones deportivas. Para prevenir las lesiones deportivas necesitamos saber e implementar también una serie de medidas importantes. En primer lugar, antes de comenzar un ciclo de entrenamientos, es conveniente pasar por un chequeo médico. En segundo lugar, el programa de entrenamiento debe iniciar en un nivel adecuado a las competencias y al estado físico de cada uno, e ir incrementando progresivamente en intensidad y en duración. En tercer lugar, tenemos que evitar el sobreentrenamiento. En cuarto lugar, antes de cada sesión se debe realizar un calentamiento suficiente y acorde con la actividad que vamos a desarrollar. Asimismo, también, para finalizar la sesión, es necesario realizar una vuelta a la calma. Luego, es fundamental estirar antes y después de cada entrenamiento. Debemos prestar atención a los grupos musculares en los que tengamos molestias o hayamos padecido alguna lesión. En los estiramientos tenemos que evitar los rebotes y los movimientos bruscos. Y en el caso de sentir algún tipo de molestia, es preferible parar, ya que la continuidad en el ejercicio podría provocar una lesión aún mayor. Debemos observar unas buenas medidas para la correcta hidratación y nutrición. Es necesario descansar también suficientemente entre una sesión y la otra, entre un entrenamiento y el otro. Es esencial lograr un armonioso balance muscular, o sea, evitar descompensaciones en los grupos musculares y evitar también desequilibrios. Y por último, ya seleccionar el material deportivo más apropiado para la actividad deportiva. El uso de un material inadecuado o incorrecto puede ser fuente también de lesiones. En el caso de una lesión deportiva, el tratamiento inmediato para esa lesión se resumen en las siglas RHCE: reposo, hielo, compresión y elevación. En el reposo es necesario parar el movimiento de la zona lesionada, y aunque el dolor no sea tan fuerte, tan intenso, es importante que ante la más mínima sospecha de que se ha producido un daño, esta persona relaje esa parte o el miembro lesionado y no lo siga moviendo. Por parte del hielo, la aplicación de frío tiene un efecto vasoconstrictor, evitando un mayor aporte sanguíneo a la zona dañada. Y de este modo se previene la hemorragia, se reduce si ésta se ha llegado a producir y se consigue disminuir el dolor y la inflamación. Es mejor no aplicar el hielo directamente, sino envolverlo en una toalla y mantenerlo durante unos 20 o 30 minutos cada 3 horas.
Después sigue la compresión. Los vendajes compresivos disminuyen el flujo de sangre, evitando una inflamación mayor en la zona lesionada. Además, este vendaje proporciona cierta estabilidad si la lesión se ha producido en una articulación o bien se trate de una fractura. Y por último, la elevación del miembro lesionado facilita el retorno de sangre, del drenaje, reduciendo la inflamación en la zona. Luego de esta actuación inmediata, es recomendable acudir a un centro médico o, en el caso de que ya haya un conocimiento previo, haya una lesión, ya una experiencia con estas lesiones, consumir un medicamento adecuado. Otros métodos para el tratamiento de lesiones deportivas son acupuntura, fisioterapia, ondas de choque y también la más común, la más habitual, la cirugía. La rehabilitación después de una lesión deportiva se lleva a cabo según un modelo de 3 etapas. La primera etapa, la llamada etapa inicial. La segunda etapa es la etapa de recuperación y por último, la tercera etapa es la etapa del retorno al nivel de actividad anterior. La duración de cada etapa lógicamente varía según la gravedad de la lesión, las necesidades iniciales de manejo, así también como las necesidades de recuperación esperadas, en las expectativas de la recuperación. La primera etapa suele durar de 24 a 72 horas. Durante estas horas se le brinda tiempo a la zona afectada para que el tejido sane, con una reducción del dolor y la mejora del rango del movimiento. El equipo médico prescribe las precauciones específicas de movimiento a observar y también eso le informa al paciente. Si es necesario, se fabrican dispositivos médicos de apoyo. También se utilizan medicamentos, inyecciones, terapia manual. Las terapias específicas están dirigidas a la movilización de fluidos, reducción del dolor y mejora del rango de movimientos dentro de las precauciones prescritas de los médicos profesionales. Ya la segunda etapa, la etapa de recuperación, y en la gran mayoría de los casos es la etapa más larga de la rehabilitación. Las terapias se enfocan en la restauración de la fuerza, la resistencia, el rango de movimiento y la función. La cicatrización de tejidos todavía continúa en esta etapa y va a determinar los tipos de tratamientos recomendados. El tratamiento es dirigido por un profesional médico, por ejemplo, un médico de medicina deportiva, a través de la coordinación de los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. Las terapias comienzan inicialmente en la categoría pasiva y luego pasan a tratamientos activos. Los ejercicios de fuerza avanzan de isométricos a isotónicos. Los ejercicios comienzan en cadena cerrada para proteger el segmento lesionado antes de avanzar a los ejercicios de cadena abierta. Se hace hincapié en corregir también patrones de movimiento erróneos en lugar de crear nuevos patrones de movimiento. Ya en la fase final de rehabilitación, después de una lesión deportiva, es el mantenimiento y la progresión hacia la recuperación del nivel de actividad previo a esta lesión. Durante esta etapa, el tratamiento se centra en abordar el movimiento funcional restante y las anomalías de la cadena cinética. Más adelante en esta etapa se abordan la fuerza, el equilibrio, la potencia, la resistencia y el rango de movimiento, haciendo énfasis en la técnica adecuada y también en la reintroducción de las actividades previas a la lesión. Y algo muy importante en este último tramo de la rehabilitación, luego de una lesión deportiva, es que un síntoma para los médicos y también para el paciente, un síntoma que va a determinar cuando se ha logrado el retorno completo a la actividad, es cuando este paciente pueda realizar la actividad repetidamente sin dolor y cuando ya haya un nivel aceptable de fuerza, flexibilidad y propiocepción. Según el periodista Martín Caparrós, la readaptación deportiva se define como el proceso interdisciplinar específico e individualizado que tiene como objetivo la óptima disponibilidad del deportista para la competición después de una lesión deportiva. Este proceso se lleva a cabo a partir de la alta médica hasta el alta deportiva e intervienen los diferentes profesionales del ámbito de la salud y especialistas en ciencias de la actividad física y del deporte liderados por el médico deportivo. Esas son
Palabras del periodista Martín Caparrós. Desde el momento en el que un deportista se lesiona, debe transitar un camino que consiste en 3 fases solapadas pero con objetivos individuales. Estas 3 fases son rehabilitación en un consultorio o gimnasio, trabajo de campo y vuelta al deporte. Una vez cumplidos estos parámetros, el deportista deberá transitar 3 subfases para alcanzar el nivel previo a la lesión y disminuir el riesgo de recurrencia a esta lesión determinada. Y estas 3 subfases son vuelta al entrenamiento, vuelta a la competencia y vuelta al rendimiento. En ese orden y de manera progresiva. Y para finalizar en este trabajo de investigación y también en esta readaptación deportiva, en esta vuelta del deportista a la competencia, un estudio norteamericano dice que a la hora de que el deportista vuelva a la competencia al nivel anterior a la lesión, se debe tomar en cuenta 3 factores sumamente importantes. Por un lado, la lesión. Allí entra el tejido involucrado, la localización, la severidad, la capacidad de proteger esa lesión y el historial del deportista en esa lesión determinada. Otro factor, el deporte. El tipo de deporte, posición de juego, el lado dominante y el nivel competitivo de este deportista. Y por último, la parte personal de la persona, edad, objetivos y el contexto en el que se encuentra ese deportista.